Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video especial. Hoy vamos a adentrarnos en la vida actual de Florinda Meza, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la televisión latinoamericana. Más allá del personaje de Doña Florinda, descubriremos cómo vive hoy, de dónde proviene su fortuna y qué hay detrás del lujo que la rodea. Esta es la historia real de una mujer marcada por el éxito, el amor y la polémica. Florinda Meza alcanzó la fama internacional gracias a su participación en El Chavo del Ocho y en el universo creativo de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito. Durante décadas, su imagen quedó ligada a personajes icónicos que se repiten hasta hoy en múltiples generaciones, consolidándola como un rostro inseparable de la comedia mexicana. Sin embargo, reducir su trayectoria únicamente a Doña Florinda sería ignorar una carrera mucho más amplia, construida tanto frente como detrás de las cámaras. Nacida artísticamente en los años 70, Florinda Meza inició su camino en la actuación en una época en la que abrirse paso en la televisión mexicana no era sencillo, especialmente para una mujer que aspiraba a tener control creativo. Con el paso del tiempo, no solo se mantuvo vigente como actriz, sino que amplió su campo de acción hacia la escritura y la producción televisiva. Un movimiento estratégico que le permitió asegurar estabilidad económica más allá de la fama pasajera. Si te está gustando este video, te agradezco de corazón que te suscribas al canal, porque tu apoyo es la mayor motivación para seguir creando contenido de calidad. A partir de la década de los 90, Florinda Meza experimentó un crecimiento notable en su carrera profesional, participando activamente en la creación de contenidos y tomando decisiones clave que influyeron directamente en sus ingresos. Esta diversificación fue fundamental para que, incluso después del final de los programas clásicos, su situación financiera se mantuviera sólida y constante. Diversos medios especializados han intentado calcular el valor de su patrimonio a lo largo de los años. De acuerdo con estimaciones ampliamente difundidas por portales dedicados al análisis financiero de celebridades, la fortuna de Florinda Meza se ha situado en torno a cifras millonarias en dólares. Sin embargo, la propia actriz ha sido cautelosa al hablar del tema, aclarando en entrevistas que muchas de estas cifras suelen estar infladas o no reflejan con exactitud su realidad económica. Florinda ha explicado públicamente que su estilo de vida, aunque cómodo, no responde a los estereotipos exagerados que suelen atribuirse a las grandes fortunas del espectáculo. A diferencia de lo que muchos imaginan, no siempre ha residido en las zonas más ostentosas de la Ciudad de México, sino en áreas reconocidas por su calidad de vida, privacidad y tranquilidad. Estas declaraciones han generado debate, ya que contrastan con la imagen de lujo que suele mostrarse en redes y medios digitales. Más allá del dinero, la figura de Florinda Meza sigue despertando interés por la manera en que ha sabido administrar su legado profesional. El nombre continúa asociado a un fenómeno cultural que no pierde vigencia, lo que le ha permitido conservar relevancia mediática incluso en una etapa avanzada de su vida. Hoy, lejos del ritmo frenético de los foros de televisión, su presencia se percibe más selectiva, pero no menos influyente. En la siguiente parte, entraremos de lleno en el mundo material que rodea a Florinda Meza. Analizaremos sus propiedades, residencias, vehículos y objetos de lujo, separando cuidadosamente los datos confirmados de las exageraciones que suelen circular en Internet, para entender con claridad cómo es realmente su vida lejos de las cámaras. En esta parte entramos en uno de los aspectos que más curiosidad genera entre el público: el patrimonio material de Florinda Meza. A lo largo de los años, su nombre ha sido asociado a mansiones, residencias frente al mar y un estilo de vida cómodo que, para muchos, refleja la magnitud del legado que construyó junto a Roberto Gómez Bolaños.
Una de las propiedades más emblemáticas vinculadas a su historia es Villa Florinda, la residencia ubicada en Cancún donde Chespirito pasó sus últimos años de vida. Esta casa no solo tiene un valor económico elevado, sino también un peso simbólico enorme. Se trata de una mansión situada en una zona residencial exclusiva, con acceso a canales navegables y muelle privado, diseñada para ofrecer privacidad absoluta y comodidad total. Su arquitectura de inspiración hispano-mexicana. Los amplios jardines y los espacios abiertos la convirtieron durante años en un refugio lejos del ruido mediático. La residencia cuenta con múltiples habitaciones, áreas sociales amplias, terrazas con vista al agua, espacios de descanso, gimnasio, spa y zonas destinadas al servicio. Todo en ella fue concebido para una vida tranquila, pero rodeada de lujo, tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Florinda reconoció públicamente que la casa se volvió demasiado grande y emocionalmente pesada, lo que la llevó a considerar su venta, incluso a un precio menor al estimado inicialmente. Además de la propiedad en Cancún, Florinda Mesa posee bienes inmuebles en la Ciudad de México. Durante años se ha señalado que cuenta con una residencia en una de las zonas más exclusivas de la capital, caracterizada por su seguridad, privacidad y alto valor inmobiliario. Estas propiedades suelen contar con amplios jardines, terrazas privadas y espacios diseñados para mantener la discreción, algo que Florinda siempre ha valorado profundamente tras décadas de exposición pública. Fuera de la capital, también se le atribuye un apartamento frente al mar en Acapulco, aunque Florinda ha mantenido los detalles de esta propiedad lejos de los reflectores. Se sabe que se trata de un inmueble con vistas directas al océano, grandes ventanales y una ubicación privilegiada. Este tipo de residencias suelen ser utilizadas como refugio vacacional, alejadas del ritmo acelerado de la ciudad y del constante escrutinio mediático. En cuanto a los vehículos, Florinda Mesa no ha ocultado su gusto por los automóviles cómodos y de alto nivel. Entre los más conocidos se encuentra un Volkswagen Safari clásico de los años 70. Una pieza cargada de valor sentimental, ya que perteneció originalmente a Roberto Gómez Bolaños y llegó a aparecer en producciones televisivas de la época. Este vehículo no destaca por el lujo moderno, sino por su historia y su conexión directa con el pasado de la pareja. A lo largo del tiempo, también se le ha visto utilizar camionetas de alta gama de marcas reconocidas por su seguridad, confort y diseño robusto. Estos vehículos son habituales entre figuras públicas que priorizan la discreción y la protección, más que la ostentación excesiva. En algunas ocasiones, Florinda también ha sido asociada con automóviles deportivos de marcas europeas, símbolos clásicos de estatus y sofisticación. Aunque siempre manteniendo un perfil bajo respecto a su colección personal. Más allá de las cifras exactas, que suelen variar según la fuente, el patrimonio material de Florinda Mesa refleja una vida de trabajo constante, decisiones estratégicas y una administración cuidadosa de sus bienes. Lejos de una imagen de derroche permanente, su estilo parece orientado a la comodidad, la seguridad y el valor emocional de cada propiedad u objeto que forma parte de su vida. En la siguiente parte, dejaremos de lado el lujo y las propiedades para adentrarnos en un terreno mucho más delicado y polémico. Hablaremos de la vida sentimental de Florinda Mesa antes y durante su relación con Roberto Gómez Bolaños, así como de los conflictos, rumores y tensiones que marcaron uno de los romances más comentados de la historia del espectáculo latinoamericano. Antes de que su nombre quedara ligado de forma definitiva a Roberto Gómez Bolaños, la vida sentimental de Florinda Mesa ya estaba marcada por relaciones intensas, decisiones complejas y un constante choque entre el amor y su vocación profesional. Esta etapa previa es clave para entender por qué su historia posterior generó tanta controversia y juicios públicos.
Durante los primeros años de El Chavo del Ocho, Florinda Mesa era una mujer joven, talentosa y muy visible dentro del elenco. Su cercanía con varios compañeros de trabajo dio lugar a rumores que con el tiempo se transformaron en confesiones públicas. Uno de los vínculos más comentados fue el que mantuvo con Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. Años después, el propio Villagrán reconoció que ambos sostuvieron una relación sentimental, algo que en su momento se mantuvo en un discreto silencio dentro de la producción. Existen fotografías de aquella época en las que se les ve juntos fuera de los foros. Imágenes que reforzaron la versión de un romance real. Según Villagrán, la relación llegó a un punto en el que buscó consejo del propio Roberto Gómez Bolaños, creador y líder del programa. La respuesta que recibió fue determinante, ya que Roberto le sugirió terminar ese vínculo, argumentando que podría afectar tanto su carrera como la estabilidad del proyecto televisivo. Poco tiempo después, la relación entre Florinda y Carlos llegó a su fin. Tras ese episodio, Florinda Mesa inició una relación con Enrique Segoviano, quien se desempeñaba como director de El Chavo del Ocho. Este vínculo fue más serio y estable, al punto de que ambos llegaron a comprometerse formalmente. Para muchos, esta relación representaba una etapa de equilibrio en la vida de Florinda. Alguien que parecía haber encontrado una pareja fuera del foco del escándalo mediático. Sin embargo, incluso en ese contexto, Florinda comenzó a expresar una profunda frustración personal respecto al amor y las expectativas que los hombres tenían sobre ella. En entrevistas posteriores, confesó que había tenido novios y planes de matrimonio, pero que una constante se repetía en todas sus relaciones. Muchos de sus pretendientes querían que abandonara su carrera artística una vez casados, algo que ella nunca estuvo dispuesta a aceptar. Para Florinda, renunciar a su vocación significaba perder su identidad. Esta postura firme la colocó en una posición difícil, ya que en una época más conservadora, su decisión de priorizar el trabajo fue vista por algunos como una actitud desafiante. Ella misma reconoció que esa determinación la llevó a vivir decepciones amorosas y a cuestionarse si realmente era posible conciliar el amor con su independencia profesional. Mientras tanto, la relación con Roberto Gómez Bolaños comenzaba a transformarse silenciosamente. Al principio, Florinda se resistía a cualquier acercamiento más allá de lo laboral. Roberto era un hombre casado, con hijos, y además existía una diferencia de edad considerable entre ambos. Para Florinda, involucrarse con él representaba un riesgo personal, moral y profesional que no estaba dispuesta a asumir de inmediato. No obstante, la cercanía diaria, las largas conversaciones y la complicidad creativa fueron construyendo un lazo cada vez más profundo. Roberto inició un cortejo persistente, prolongado durante años, enviándole flores sin importar el lugar o las circunstancias en las que ella se encontrara. Florinda, consciente de la situación, intentó mantener distancia, pero reconoció con el tiempo que algo comenzó a cambiar en su interior. Esta tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando Florinda estaba a punto de casarse con Enrique Segoviano. Fue en ese momento crítico cuando Roberto intensificó su acercamiento, lo que colocó a Florinda frente a una de las decisiones más complejas de su vida. Elegir entre una relación estable y socialmente aceptada o dejarse llevar por un sentimiento que ella misma consideraba peligroso. En la siguiente parte, entraremos de lleno en el desarrollo de la relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Analizaremos cómo se consolidó este romance. El escándalo que desató, la reacción del público y las consecuencias personales y profesionales que ambos enfrentaron al hacer pública su historia de amor. La relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños pasó de ser un vínculo silencioso a convertirse en uno de los romances más polémicos del espectáculo latinoamericano. Cuando finalmente dejaron de ocultarse,
El impacto fue inmediato y profundo, no solo dentro del elenco de El Chavo del Ocho, sino también ante un público que sentía que conocía íntimamente la vida de sus ídolos. El punto de quiebre ocurrió a mediados de los años 70, cuando la cercanía entre ambos ya era evidente para quienes trabajaban con ellos. Aunque Florinda había intentado resistirse durante años, terminó cediendo a una conexión que ella misma describió como inevitable. El momento decisivo quedó marcado por una conversación íntima que tuvieron durante una gira en Sudamérica. Una charla que ambos recordarían durante décadas como el inicio real de su historia de amor. A partir de entonces, Roberto comenzó el proceso de separación de su esposa, Graciela Fernández, con quien llevaba más de 2 décadas de matrimonio y tenía 6 hijos. Esta decisión no fue sencilla ni indolora. Para Florinda, ver el sufrimiento de los hijos de Roberto fue una de las cargas emocionales más difíciles de asumir. Aún así, ambos decidieron continuar, convencidos de que su relación era auténtica y definitiva. Cuando el romance se hizo público, la reacción fue implacable. Florinda Mesa fue señalada como la causante de la ruptura familiar y etiquetada durante años como la otra mujer. Los medios, el público e incluso algunos excompañeros de elenco no ocultaron su rechazo. Roberto, por su parte, fue acusado de abandonar a su familia por una mujer más joven. La presión mediática alcanzó niveles que hoy serían difíciles de imaginar, especialmente en una época sin redes sociales, donde el juicio público se concentraba en televisión, revistas y periódicos. Estas tensiones coincidieron con cambios significativos dentro del programa. En 1977, Carlos Villagrán dejó El Chavo del Ocho, seguido poco después por Ramón Valdés. Aunque las razones de sus salidas fueron múltiples, el ambiente interno se volvió cada vez más complejo. Para muchos espectadores, la magia del elenco original comenzó a resquebrajarse, y la figura de Florinda quedó asociada, de manera injusta o no, a esa fractura. A pesar de todo, la relación entre Florinda y Roberto se fortaleció con el paso del tiempo. Ella afirmó en repetidas ocasiones que Roberto nunca le fue infiel y que su vínculo estuvo basado en una lealtad absoluta. Vivieron juntos durante casi 3 décadas antes de decidir formalizar su relación con el matrimonio. Un gesto que para ambos simbolizaba no un inicio, sino la confirmación de una vida compartida. Finalmente, el 19 de noviembre de 2004, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se casaron. Para entonces, muchas de las críticas iniciales se habían transformado en una aceptación resignada por parte del público. La pareja ya era vista como inseparable, y su historia, aunque polémica, había resistido el paso del tiempo. La felicidad, sin embargo, no duraría tanto como esperaban. Años después, la salud de Roberto comenzó a deteriorarse debido a complicaciones relacionadas con el Parkinson. Florinda se convirtió en su principal apoyo, acompañándolo hasta sus últimos días, tras una década de matrimonio y casi 40 años de relación. Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014, dejando a Florinda frente a una nueva etapa marcada por el duelo, la soledad y el peso de un legado inmenso. En la siguiente parte, analizaremos lo que ocurrió después de la muerte de Chespirito. Hablaremos de la herencia, los rumores económicos, los conflictos legales y las tensiones familiares que volvieron a colocar a Florinda Mesa en el centro de la polémica. Esta vez lejos del amor, pero muy cerca del poder. Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa volvió a quedar en el centro del escrutinio público, esta vez por un tema aún más sensible: la herencia y el control del legado de Chespirito. Durante semanas, y luego durante años, circularon cifras, rumores y versiones contradictorias sobre el dinero que habría dejado el comediante y la parte que correspondía a su esposa.
Diversas estimaciones difundidas por portales financieros y medios de espectáculos afirmaron que Roberto Gómez Bolaños había acumulado una fortuna considerable gracias al éxito sostenido de sus programas, retransmitidos durante décadas en toda América Latina. Según estas versiones, su patrimonio incluía propiedades, derechos de autor, regalías, empresas y otros activos. Sin embargo, Florinda Mesa se encargó de matizar estas cifras en entrevistas posteriores, señalando que muchas de ellas no reflejaban la realidad completa. Florinda explicó que, durante su vida, Roberto compartió gran parte de sus ingresos con su familia, compró casas para su exesposa y para cada uno de sus hijos, y asumió múltiples responsabilidades económicas. Además, en los últimos años enfrentaron elevados gastos médicos, agravados por periodos en los que no contaban con un seguro de salud adecuado. Según su testimonio, una parte significativa del dinero disponible se destinó a cubrir estas necesidades. En medio de este contexto, Florinda tomó decisiones difíciles. Una de las más comentadas fue poner a la venta la mansión de Cancún, un lugar cargado de recuerdos, pero que para ella se había vuelto emocionalmente insostenible tras la ausencia de Roberto. Esta decisión alimentó aún más las especulaciones, ya que muchos interpretaron la venta como una señal de problemas financieros, mientras otros la vieron como un intento legítimo de cerrar una etapa dolorosa de su vida. Con el paso del tiempo, el foco se desplazó de la herencia económica al control del legado artístico de Chespirito. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando se anunció el desarrollo de una serie biográfica basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Florinda Mesa manifestó públicamente su oposición a que este proyecto avanzara sin su consentimiento, argumentando que se trataba de una biografía no autorizada. Su abogado confirmó que, aunque algunos derechos de propiedad intelectual pertenecen a los hijos de Roberto, los derechos de imagen y biográficos requieren la aprobación de todas las partes involucradas en la sucesión. Según esta postura legal, ninguna producción que relate la vida personal de Chespirito podría realizarse sin el acuerdo de Florinda, quien fue su esposa y compañera artística durante décadas. Florinda intentó establecer un diálogo con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y productor del proyecto, enviándole una carta con la intención de reunirse y negociar. No obstante, según su versión, nunca recibió respuesta. Esta falta de comunicación profundizó el conflicto y tuvo consecuencias visibles, como la retirada de los programas clásicos de Chespirito de la televisión abierta durante un largo periodo debido a disputas legales. Lejos de alimentar el enfrentamiento en público, Florinda optó por mantener muchos detalles en privado. Aún así, dejó claro que estaba dispuesta a emprender acciones legales si consideraba que se estaban vulnerando derechos fundamentales. Para ella, la historia de Roberto no podía contarse de manera parcial, ni excluyendo a quien compartió su vida y su carrera durante tantos años. En medio de estas disputas, Florinda Mesa reafirmó una postura que ha repetido constantemente desde la muerte de su esposo. Roberto fue, es y seguirá siendo el gran amor de su vida. Cualquier intento de reescribir su historia sin respeto, según ella, no solo distorsiona la verdad, sino que traiciona el legado humano detrás del ícono televisivo. En la siguiente y última parte, veremos cómo es la vida actual de Florinda Mesa. Analizaremos su día a día, sus viajes, vínculo con la filantropía y la manera en que ha decidido enfrentar la vejez, el recuerdo y la soledad, lejos de los reflectores, pero aún bajo la mirada constante del público. En la actualidad, Florinda Mesa ha optado por una vida mucho más reservada, alejada del ritmo vertiginoso que marcó sus décadas de mayor exposición mediática. A sus más de 70 años, su prioridad ya no es la pantalla, sino el bienestar personal, la tranquilidad y el cuidado de los vínculos familiares que ha elegido mantener cerca.
Aunque nunca tuvo hijos propios, Florinda ha construido una relación muy cercana con sus sobrinos, quienes ocupan un lugar central en su vida cotidiana. Con ellos comparte viajes, celebraciones y momentos íntimos que, según ha expresado, le han permitido canalizar su energía afectiva en una etapa marcada por la ausencia de su compañero de vida. Este núcleo familiar se ha convertido en su refugio emocional. Entre sus actividades favoritas se encuentran los viajes, especialmente aquellos que combinan descanso y experiencias significativas. Uno de sus destinos recurrentes es Orlando, donde disfruta llevar a sus sobrinos a los parques temáticos, reviviendo, de alguna manera, el espíritu lúdico que siempre formó parte de su carrera. Estos viajes suelen realizarse con un alto nivel de comodidad, alojándose en resorts de calidad y priorizando la privacidad. Dentro de México, Florinda continúa explorando destinos que le permiten reconectar con sus raíces. Playas, pueblos históricos y haciendas forman parte de sus escapadas. Siempre con un enfoque más introspectivo que social. No se trata de exhibición ni de ostentación, sino de disfrutar del tiempo de una manera consciente y pausada. Más allá del descanso, Florinda Mesa mantiene un compromiso activo con la filantropía, como presidenta de la Fundación Chespirito. Ha asumido la responsabilidad de continuar el trabajo altruista iniciado por Roberto Gómez Bolaños. A través de esta organización, se han impulsado proyectos destinados a apoyar a comunidades vulnerables, reforzando la idea de que el legado de Chespirito va mucho más allá del entretenimiento. Para Florinda, esta labor representa una forma de honrar la memoria de su esposo, transformando el recuerdo en acción concreta. En diversas ocasiones ha señalado que la verdadera herencia no se mide únicamente en bienes materiales, sino en el impacto positivo que una persona deja en la vida de los demás. A pesar de los rumores que ocasionalmente resurgen sobre posibles nuevas relaciones sentimentales, Florinda ha sido clara y constante en su postura. Roberto Gómez Bolaños fue, es y seguirá siendo el único gran amor de su vida. Cualquier especulación en sentido contrario ha sido desmentida por ella misma, reafirmando una lealtad que, con el paso de los años, se ha convertido en parte central de su identidad pública. Hoy, Florinda Mesa vive entre recuerdos, silencios y decisiones firmes. Para algunos, es una figura polémica. Para otros, una mujer fuerte que defendió su amor y su lugar en la historia de la televisión latinoamericana a cualquier costo. Lo cierto es que su vida no puede reducirse a un solo personaje, ni a un solo episodio, porque está hecha de luces, sombras y elecciones que siguen generando debate. Su historia, lejos de cerrarse, permanece abierta en la memoria colectiva, como un recordatorio de que detrás de los íconos existen seres humanos complejos, vulnerables y profundamente reales.